Señor, y lo agradecemos y lo admitimos y lo recibimos con gozo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todas las labores realizadas esta semana, por la semana que viene y por los días venideros que nos tendrás acá, Señor. Danos hoy, Señor, la sabiduría y el entendimiento para comprender tu palabra, para, para aceptarla en nuestros corazones, Señor, para un día poder sentirnos gozosos cada día de reposo, Señor. Es una bendición poder tenerlo. Gracias, Padre amado, por darnos a entender este día, Padre Celestial. Te pido perdón, Señor, por todas las faltas cometidas, por mi falta de fe a veces, Señor, por a veces querer entrar en tu tiempo y hacer las cosas a destiempo, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a comprender tu santa voluntad y alinear nuestra voluntad contigo, Señor, es nuestro mayor anhelo. Gracias, Padre Celestial. Te pido perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora contando ciertamente con la bendición del Señor, vamos a continuar con el mensaje de la iglesia de la Odisea. Yo sé que nos hemos cansado, yo también un poco estoy ansioso por lo que vendrá adelante. Sin embargo, a través del estudio, pues yo mismo me vi en la necesidad de hacerlo así, como lo estamos haciendo hasta ahora, porque encontré que era un mensaje que realmente estaba amonestando a mí mismo, ¿cierto? Y eso me hizo, digamos, enfrentarme ante esa realidad y tener que reconocer esa situación en la que estamos. Y pues comprendo que así mismo, como ha pasado conmigo, pues ustedes también un tanto puede haber pasado. Sin embargo, creo que es oportuno que profundicemos de esta manera. No vamos a volver a hacer un estudio semejante, el cual prácticamente estoy desglosando eh, prácticamente estoy desglosando cada palabra del mensaje a la Odisea y por eso se ha hecho tan extenso, ¿cierto? Pero solamente es también para cumplir el propósito de mostrar qué tan profundo podemos llegar en el estudio de la palabra y que realmente nosotros podemos hacer esto por nosotros mismos con la ayuda de Dios, con la palabra, con diccionarios, con concordancias, con comentarios y deleitarnos con las bellezas, las bellas joyas que el Señor ha dejado allí para nosotros, especialmente, quiero decir, para nosotros que hemos llegado al fin del tiempo. El Señor ha dejado gran luz apartada, que sería solamente comprendida en este tiempo. Pero los más grandes rayos de luz aún están por delante. Y para poder estar acostumbrados y para poder recibirlo y que no nos duelan los ojos cuando nos acerquemos a esa luz, necesitamos tener, digamos, esta antigua luz y esta preparación. Entonces, aprovechemos, hermanos, ya llegará el momento de seguir con Apocalipsis 4 y empezar a adentrarnos en la siguiente visión. Pero por ahora, con la ayuda de Dios, creo que tendremos este y el próximo sábado un estudio de la Odisea. Terminarán siendo 14 y con eso ya pasamos allí. Por ahora les pido que prestemos buena atención y como siempre, mis hermanos, cualquier comentario, cualquier duda, siempre será bienvenida y oportuna, ¿cierto? Así que no se corten, mis hermanos. Recordemos, voy a leer esto como introducción, que sería lo que nos dice Urias Smith sobre el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, pues estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esto como un poco de introducción y también para ir avanzando, pero vamos a continuar con el testimonio que leíamos hace 8 días para ver qué más consejos le dio la hermana White a este llamado hermano G, que se encontraba en esta situación de que por haber rechazado
continuamente los llamados del Espíritu Santo, estaba por quedarse totalmente ciego, una situación en la cual el colirio ya no le serviría. Y ella le estaba explicando el porqué de su ceguera. También le va a dar consejo de cómo debe actuar desde ese momento en que recibió el mensaje en adelante. Y asimismo debe ser con nosotros. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, Edinson, hoy ha traído mi atención la predicación de Ángel referente a Débora y por la tarde lo del hermano con el primer iniciado. Es importante que entendamos algo y tú lo mencionaste ya. Este conocimiento está dirigido por Dios con un propósito. El conocimiento sin una dirección y sin un propósito puede ser peligroso para cada uno de nosotros y nos puede llevar a la perdición. Eso lo mencionó esta mañana Ángel, y es importante que nosotros entendamos eso. Muchas veces nos cansamos y a veces es porque no estamos entendiendo. Y creo que aquí se ha abierto la puerta para que todo aquel que quiera preguntar, todo aquel que quiera participar, lo haga, porque es importante que nosotros entendamos. Las bases son importantes, solidificar esas bases y esos cimientos son importantes. Yo entiendo y acabo de escuchar lo que tú explicaste y qué bonito sería que cada uno de nosotros simplemente con leer el capítulo no fuéramos a hacer el trabajo que se ha hecho a través de este estudio. Pero el Señor posiblemente sabe que no disponemos nosotros, no es que no tengamos, no disponemos del tiempo para hacerlo y el Señor lo ha provisto, así como lo ha provisto a través del ministerio con tanto video. Si alguien dijera, no voy a alcanzar, no me va a alcanzar la vida para verlo todo, pero el Señor quiere que nosotros estemos fundamentados firmemente en su palabra. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Así es. Y la diversidad de voces también tiene el propósito de llegar a la diversidad de oídos, ¿cierto? Porque hay tanta cantidad de gente en el mundo como obreros se necesitan, porque cada uno debe ser un obrero y cada uno tiene un lugar en la viña para obrar, ¿cierto? Así que igual todas las cosas deben compaginar en una misma, cuál es gloria y honra al Señor y prepararnos para su venida y no dejar apagar la antorcha como estuvimos hablando ahora. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Urias Smith aquí y luego vamos a hacer un enlace con las citas que teníamos sobre el colirio y aún nos faltaban y a continuar con el testimonio. Entonces vamos a leer aquí sobre la prueba del amor. Está el comentario sobre el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, por extraño que parezca, el castigo es la prueba del amor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si somos sin castigo, somos sin hijos, dijo Pablo en Hebreos 12:8. Y Augusto Thompson dijo también, aquí se presenta una ley general de la misericordiosa economía de Dios. Como en cierta medida todos necesitan castigo, todos lo reciben en cierta medida. Y así tienen pruebas del afecto del Salvador. Esta es una lección difícil de aprender. Y los creyentes son alumnos tardos. Sí, hemos de admitirlo, ¿cierto? No somos los mejores alumnos que el Señor podría tener. Somos alumnos tardos, pero Él es muy paciente y misericordioso. No debemos tomar eso como una excusa para retrasar nuestro camino y nuestros pasos hacia adelante, sino más bien debe esto conmovernos a hacer esfuerzos fervientes para no retardarnos más. Porque sabemos que aunque es muy paciente y misericordioso, también es muy justo y no consentirá ni para siempre contenderá con el hombre. Entonces, aunque es una lección difícil de aprender, que el castigo viene por amor, es una lección que todo buen cristiano debe aprender y esforzarse en aprender. Dice,
Sin embargo, hay aquí y allá en toda la palabra de Dios y su providencia demostraciones de que las pruebas son bendiciones suyas y de que ningún hijo escapa a la vara. ¿Estamos de acuerdo? Toda la palabra nos encontramos que el Señor a los que ama, reprende y castiga. Amén. Sí, los bloques incorregiblemente mal formados y de grosera contextura son retocados, mientras que los escogidos para la gloriosa estructura son sometidos al cincel y el martillo. No hay en la vid verdadera racimo que no deba pasar por el lagar. Por mi parte, dijo un antiguo teólogo en gran aflicción, bendigo a Dios, porque en esta airada dispensación suya he observado y sentido tanta misericordia que estoy casi transportado. Me agrada, por cierto, pensar en cuán infinitamente dulces serán sus misericordias, cuando son tan misericordiosos sus juicios. Hermoso pensamiento, ¿no? Ah, si sus castigos son tan llenos de amor y misericordia, ¿cuánto no lo serán sus simples misericordias? Por lo Edison, tanto, sí, hermano, bien pueda. Hebreos 12:8 en esta Biblia de estudio, si me permite, leo estos dos versículos Claro que sí. que son perfectos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que le reciben por hijos. Si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas gracias, hermano. Sí, buen complemento. Muy buena versión. Es eso, es justamente eso lo que se nos dice también en el verso 19 de Apocalipsis 3. Soportemos ese castigo porque viene mezclado aún con misericordia y tiene el propósito de enderezar nuestros pasos para que no nos desviemos y perdamos del camino. Por lo tanto, en vista del origen y designio de los castigos que recibes, sé pues celoso y arrepiéntete. No pierdas tiempo, no pierdas un solo golpe de la vara, sino arrepiéntete enseguida. Sé ferviente en espíritu. Esta es la primera aplicación del estímulo. Interesante cita. Y luego nos va a explicar esa otra parte. Sé celoso y arrepiéntete, porque aunque, como ya hemos visto, la condición representada por la frialdad es preferible a la tibieza, ¿sí recordamos eso, hermanos? Que fue uno de los primeros estudios que hicimos de la Odisea. Sí, señor. Que se nos dice que ojalá fuéramos fríos o calientes. Por lo tanto, se nos está indicando que es mejor ser frío que tibio. Sin embargo, no se nos amonesta a que busquemos la frialdad, para nada. Porque este no es el estado en el cual nuestro Señor desea encontrarnos. Nunca se nos exhortó a procurar ese estado, porque hay otro mucho mejor que se nos aconseja alcanzar, a saber, el de ser celosos, fervientes, con corazón ardiente, sirviendo a nuestro Maestro. Vale. Eso es lo que nos dice Urias Smith sobre este verso. Ahora vamos a continuar con lo que les decía. Si tienen algo por comentar, es un buen momento mientras pongo nuevamente la presentación. Edinson, hoy en día se habla de los niños o de los adolescentes faltos de atención. Esa frase se usó antes, no recuerdo si fue en los 80 o después. Aquellos niños que los padres no le prestaban atención o el tiempo suficiente. Y hoy en día es porque los niños no se pueden concentrar y tienen esa carencia de fijarse y prestar atención. Hay una carta muy famosa, no la recuerdo ahora específicamente dónde, de un hijo que le escribe una carta a una madre haciéndola responsable de que él esté en la cárcel porque nunca tuvo corrección de ella en su niñez y la responsabiliza de todo lo que él ha hecho porque ella nunca ni le enseñó el temor a Dios ni lo corrigió cuando era tiempo de corregirlo. Gracias.
Me pareció muy interesante ese pedacito que dice, todo racimo debe ser pasado por el lagar. Qué tremendo, o sea, van a haber pruebas, van a haber pruebas. O sea, si no hay pruebas, preocupémonos, porque Dios al que ama disciplina, ¿no? Si no hay pruebas, Amén. preocupémonos también porque ya lo habíamos dicho, Satanás no se va a poner a molestar a quien ya está en su terreno, ¿cierto? Por lo menos no ahora. Ya llegará el momento en que, como engañador que es, los traicionará también a todos sus adeptos. Pero por ahora no molestará a los que ya están en su mal camino, en su red, sino a los que están buscando fervientemente a Dios. Ana Sandra bien pueda. Razón misma, hermano, para que todos los que no están en el camino, que van tan engañados, sigan allí tranquilitos y adormecidos. Pero es buena estrategia de Satanás, claro que sí. No les pasa nada, entonces dicen, no estoy haciendo nada mal. Así es, hermano. Es astuto, ¿cierto? Y nosotros debemos ser también sabios, prudentes y astutos. No desconocemos sus maquinaciones. Vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos. Puntos de vista correctos para la conciencia. Vamos a leer Mateo 6, verso 22 y 23, si mal no recuerdo. De Mateo capítulo 6, parte del Sermón del Monte, versículo. 22 y 23 dice, lo leo, Sí, hermano, bien pueda. el título dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Gracias, hermano. Entonces, el Señor en su infinita sabiduría lo dice así tan simple, pero nosotros, gracias a Dios, hoy podemos ver saber que ese ojo al que se refiere está más dirigido a la conciencia, ¿cierto? Sería el hipotálamo y el lugar por donde está el asiento del alma. La conexión espiritual que tenemos, ya sea con Dios o con el adversario de Dios. No hay de otra, ¿cierto? Entonces, el Señor así simplemente nos explica cómo para nosotros poder hacer o ver bien el camino y hacer las cosas bien, cuando unimos estos versos con el mensaje que nos envió en la Odisea, nos damos cuenta que necesitamos esa unción del Espíritu que representa el colibrí. Recordemos, fue lo que vimos hace 8 días. Es la unción del Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas y que nos ha de recordar lo que hemos de decir cuando seamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, ¿cierto? Necesitamos eso, puntos de vista correctos para la conciencia, para que no sea que estemos actuando en contra de la voluntad del Señor y autoengañándonos diciendo, no, yo estoy la mar de bien, mejor dicho, si el Señor viene hoy, me salvo. Ojalá pudiéramos decir eso con sensatez, ¿cierto? Pero sabemos que aún nos falta. El Señor sigue teniendo misericordia con nosotros, pero cada vez es menos. Y el llamado para nosotros se hace imperativo, porque ya conocemos estas verdades, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros podamos aplicarnos esto, que el mensaje haga la obra que Dios ha querido que haga en nosotros, entonces vamos a poder estar preparados para recibir una nueva obra, o digamos, un nuevo espacio en el campo para orar, más amplio, ¿cierto? Pero antes, para poder servir al Señor, necesitamos actuar con justicia y rectitud y tener los principios del Evangelio en lo profundo de nuestro corazón. Nuestra mente siempre se dirija a él, porque el ojo es la conciencia sensible, la luz interior de la mente. De su correcta visión de las cosas depende la salud espiritual de toda el alma y el ser. El colirio, la palabra de Dios, interesante aquí lo que nos dice la hermana White, ¿cierto? Es el Espíritu Santo, pero es la palabra de Dios también. Es la unión de las dos cosas. Al ser aplicado
aplicado aviva la conciencia porque convence de pecado, pero la aplicación es necesaria para que se produzca la curación, ¿cierto? Nadie se cura con un remedio que no se toma. Y la persona viva con sinceridad de propósito para la gloria de Dios. El pecador que se contempla a sí mismo en el gran espejo moral de Dios. ¿Cuál es el gran espejo moral? Jesús. No, La ley. sí, La ley. también, sí. Es la palabra de Dios, es Jesús, es la ley, es todo, ¿cierto? Todo lo que nos hace reconocer la santidad de nuestro buen Dios, su amor. Porque se ve como Dios lo ve. Cuando nos miramos en la ley, cuando nos reflejamos en lo que la palabra nos dice, o se nos compartía hoy, si la palabra no dijera no codiciarás, yo no sabría, soy codicioso, que en esto estoy pecando. Entonces, cuando nosotros nos vemos reflejados en la palabra de Dios, cuando vemos que digamos, uno de los jueces, por ejemplo, Sansón, cuando vemos que Sansón fue tan intemperante que esto lo llevó a que tuviera que perder su vida como la perdió y sufrir lo que sufrió, nos podamos ver ahí reflejados y digamos, yo no quiero pasar por esto. Si de ser posible, yo voy a refrenar mis bajas pasiones para no ser partícipe de la obra de Satanás como lo fue Sansón, ¿cierto? Nos damos cuenta de que es nuestra debilidad y eso es lo que necesitamos. Por eso el estudio de la palabra nunca se puede dejar de lado, para que nos arrepintamos delante de Dios y tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo. Los laodicenses no estaban enteramente ciegos, pues de lo contrario el colirio no hubiera servido de nada para restaurarles la vista y capacitarlos para discernir los verdaderos atributos de Cristo. O sea, hay esperanza. Cristo dice, renunciando a tu suficiencia propia, abandonando todas las cosas, no importa cuán queridas te sean, puedes comprar el oro, las vestiduras y el colirio para que puedas ver, ¿cierto? Abandonando. A veces eso se nos es muy difícil, abandonar nuestro deseo y someternos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que necesitamos. ¿Sí, hermano Raúl? Bien, pues. Sobre todo renunciar a la suficiencia propia. Si no lo hacemos, vamos a sufrir mucho. Lo digo por experiencia propia. Esta semana lo sentí, querer hacer las cosas a destiempo, en el tiempo que no es de Dios. Y se sufre, y se llora, y lo que les he dicho siempre, vivir sin Dios es muy duro, es muy duro. Y las personas que viven sin Dios, pues si nos angustiamos nosotros, nos creemos autosuficientes nosotros que estamos aquí en este estudio y en este ministerio, ¿qué se dirá la gente que está en la calle y que no ha escuchado y que no quieren salir de esa autosuficiencia que los va a hacer sufrir toda la vida? Tremendo. Sí, hermano. ¿Cómo hacíamos para vivir sin Dios? ¿Cierto? Es lo mismo que nos preguntamos por estas personas. ¿Cómo hacen? Realmente es desesperante, ¿cierto? No tener ese consuelo y no poder contar con la promesa de Dios, que es lo más, digamos, lo más esperanzador que podemos encontrar. Sus promesas están impregnadas de amor. Sino, Edison, que lo que más entristece es tener la promesa, ¿cierto? Y no estar completamente convencido. Es lo que a mí más me entristece, ¿sí me entiende? Sufrir, desesperarme, angustiarme por cosas que están en manos de Dios, no están en manos mías. Es lo más triste. Y eso hay que irlo mejorando, generar esa buena conciencia, lo que decían en la escuela sabática, hay que tener esa buena conciencia que nos dice, corrija al instante, está pecando, está haciendo esto mal, corrija. Esa buena conciencia es la que hay que entrenar todos los días, esa fe. Tremendo. Sí, hermano. Pero de hecho esto que usted nos comparte ahora hace armonía con lo que leímos al principio también. Eso hace parte de la prueba, ¿cierto? Porque si en medio de esto nosotros nos dejamos abrumar por ese sentimiento de culpa que realmente tenemos porque somos culpables,
Entonces estamos demostrando de que realmente no tenemos fe. Pero cuando nosotros pasamos por eso y luego volvemos a caer de rodillas, le decimos, Señor, hace falta fe, auméntame la fe, ayuda a mi incredulidad, sé propicio a mí. Ahí estamos ejercitando la fe y eso nos está ayudando y eso es lo que el Señor quiere que veamos. Entonces, es lo bonito de poder encontrar en la palabra de Dios ese consuelo y ese bálsamo para cada situación, ¿cierto? Porque unges mi cabeza con aceite, como lo dice el salmista, ¿cierto? Para que no nos enredemos en los alambres de púas de los vallados y las moscas no vengan a sembrar en nosotros sus gusanos, nos harán darnos golpes contra el aguijón. Es algo de lo que pasa con las ovejas. Realmente por eso el símbolo del salmista es más grande. Que las ovejas se enredan en los vallados, llegan las moscas y ponen sus huevos en ellas y los gusanos y la sensación de esta infección hace que las ovejitas se golpeen la cabeza tratando de librarse de eso. Entonces llega el Señor y les echa bálsamo para que eso no pueda seguir lastimando a su querida oveja. Alabado sea el Señor, es maravilloso a sus obras. Aquí también se nos hace una referencia a Santiago, no vamos a leerlo, pero para que cada uno lo pueda hacer cuando tenga la oportunidad. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, donde nos habla del espejo de Dios, nos habla cómo es nuestra situación ante esa realidad y aprendamos lo que el Señor nos quiso decir por medio de Santiago. Vamos adelante. Porque, ¿qué pasa? Algunos no están dispuestos a hacer una obra abnegada, manifiestan verdadera impaciencia cuando se les insta a llevar alguna responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que el perfeccionamiento es ilimitado. Y si a nosotros se nos está pidiendo que participemos de alguna nueva responsabilidad, es porque se está considerando que hemos avanzado, que ahora podemos tener esa nueva responsabilidad, ¿cierto? ¿Me explico? Entonces, el camino del perfeccionamiento también implicará que tengamos más responsabilidad, porque estaremos mejor capacitados. Y sobre todo lo que se nos da, se nos ha de pedir cuentas. Debemos de ser también canales abiertos del mensaje de Dios para los en obras y en palabras, todo íntegramente. Pero hay algunos que dicen así, ¿qué necesidad hay de un aumento de conocimiento y experiencia? Esto lo explica todo. Se sienten ricos y enriquecidos, sin necesidad de ninguna cosa, mientras que el cielo los declara pobres, miserables, cuitados y desnudos. Pero vuestra misma complacencia propia demuestra que lo necesitáis todo. Estáis espiritualmente enfermos y necesitáis a Jesús como vuestro médico. Lo necesitamos. ¿Y en dónde lo encontramos? La respuesta, mis hermanos, en su palabra. En las Escrituras hay miles de gemas de la verdad que yacen escondidas para el que busca en la superficie. Si nos quedamos en la superficie, no las vamos a encontrar porque están escondidas. La mina de la verdad no se agota nunca. Cuanto más escudriñéis las Escrituras con corazón humilde, tanto mayor será vuestro interés, y tanto más os sentiréis con deseo de exclamar con Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es un eco de lo que compartíamos ayer, como cada que conocemos más del Señor, brotan de nosotros esas loas a Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Cuán inescrutables son tus caminos. Y eso lo podemos vivir a diario, porque es inagotable la fuente. ¿Vale? Entonces, a diario. No hay excusa para ello. La palabra, el Señor dará luz sobre su palabra a todos los que la busquen con sinceridad, cumpliendo su promesa dada por el profeta Jeremías. Buscaréis y me hallaréis, buscaréis de todo corazón. ¿Cierto? Ahora, mis hermanos, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con el testimonio que estamos leyendo,
hace 8 días y luego volveremos a la presentación ya para el cierre. Antes, discúlpeme mientras lo busco y lo comparto. No sé si alguno de los hermanos recuerda el testimonio que estábamos leyendo, de qué se trataba y qué era lo que habíamos visto hasta ahora. Un poco a modo de resumen mientras lo comparto. ¿Lo recuerdan, hermanos? El hermano G, la hermana White le estaba dando las reprensiones porque como que no quería seguir aprendiendo. Entonces empezó a enemistarse con unos hermanos que se esforzaban en la obra. Era una situación en la cual justamente él se había puesto del lado de los que dudaban, no del lado de los que creían. Eso es un poco lo que voy a explicar. Vamos, hermanos. Decía así, ya lo hemos leído, pero para recordar en contexto. Dice, no es nada nuevo que un hombre sea engañado por el archiembaucador y se alinee contra Dios. Esto es lo que le pasaría a alguien que está corto de visión. Está trabajando en contra de Dios, pero cree que hace todo lo contrario. Y eso era lo que le pasaba a este hombre, ¿cierto? Rechazó las amonestaciones y vamos a leer esta primera parte. Dice, considere su conducta con espíritu crítico antes de atreverse a ir más allá en la senda que está siguiendo. ¿Cuál es la senda? La que leíamos en la anterior diapositiva. La de no necesito más experiencia ni necesito más conocimiento ni más sabiduría, ¿cierto? Los judíos se engañaron a sí mismos, rechazaron las enseñanzas de Cristo porque sacaban a la luz los secretos de sus corazones y reprendían sus pecados. No quisieron acercarse a la luz por temor de que sus acciones fuesen reprobadas. También fue un tema que estuvimos hablando a mitad de semana en el estudio de Job, ¿lo recuerdan? Prefirieron las tinieblas a la luz y Cristo dijo que esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces ya en ese contexto lo que está diciendo es que se quiere separar de los hermanos que están haciendo la obra para que sus obras no sean reprendidas. Entonces le dice lo siguiente. Prestemos atención porque era una persona de responsabilidad en la iglesia. Hermano G, no seguirá en el cargo que ahora ocupa. El camino que ha iniciado se aparta de la senda verdadera y lo separa del pueblo de Dios al que Dios está probando para purificarlo para la victoria final. Ojo que estas palabras no son casualidad. No nos hemos de separar del pueblo que Dios está preparando para la victoria final. Nosotros ya sabemos, es ese pueblo. O se une a este cuerpo o se esfuerza honestamente para responder a las súplicas de Cristo, o su incredulidad será cada vez mayor. Uno tras otro, los puntos establecidos de la fe del cuerpo serán objeto de sus cuestionamientos. Su opinión será cada vez más independiente. Algunos pueden considerar que ese estado de independencia es lo mejor, ¿cierto? Pero realmente nosotros debemos de procurar la unidad. Por lo tanto, en cuanto más busquemos la unidad, nuestra independencia debe quedar un tanto a un lado, ¿cierto? Porque estamos luchando por un propósito mucho mayor. Debemos de cuidarnos, amarnos unos a los otros. Ese estado independiente sería como rebeldía, ¿no? Sí, hermano, como apostasía. ¿Ya? Ajá. Y se hará más y más oscura respecto a la obra de Dios para este tiempo. Finalmente confundirá la luz con las tinieblas. O sea, su ojo de la conciencia estará entenebrecido. Y las tinieblas con la luz. Satanás tiene mucho poder para apresar las almas confundiendo las mentes de aquellos que no aceptan la luz y los privilegios que les envía la providencia. Entonces, tú no aceptas la luz, no aceptas los privilegios y Satanás aprovecha. Las mentes que se someten al control de Satanás son llevadas constantemente de la luz y la verdad al error y las tinieblas. Por menor que sea la ventaja que se le dé a Satanás, él seguirá exigiéndole más y estará al acecho para obtener el mayor provecho de cualquier circunstancia
que favorezca su causa y la ruina de su alma. Entonces, ella le está diciendo, es que no te estás dando cuenta, hermano, que estás transigiendo con Satanás y que él está sacando provecho de tu debilidad. Entonces, por favor, deja ese camino que has tomado de oponerte a los que están haciendo la obra de Dios y de dudar de todo lo que hacen, considerando como si esto fuera sabiduría o astucia. Porque si queremos dudar, vamos a encontrar motivos para dudar. Y es lo que nos va a decir adelante. Hermano y hermana G, ojo que aquí ya se muestra otra cosa particular que sucede con el pecado, y es que no se queda en una sola persona. Va a impregnarse en las personas más cercanas a ti. Va a contaminar todo lo que está a tu alrededor, ¿cierto? Porque es la obra del pecado como un virus. Entonces, ya no solamente el problema es de él, sino también de su esposa. Hermano y hermana G, ninguno de ustedes se encuentra en una posición segura. Menosprecian las reprensiones. Las reprensiones que, como acabamos de leer, son manifestaciones del amor de Dios. Y las menosprecian. Si en lugar de palabras duras hubiesen escuchado palabras amables, y aquí un punto muy importante, si hubiesen recibido alabanzas y adulaciones, ahora se encontrarían en una situación muy distinta respecto de su creencia en los testimonios, o sea, en la obra de Elena White, los testimonios que Dios le daba a ella. Pero qué importante, si en vez de palabras duras se le estuvieran diciendo palabras de todo está bien, él no tendría problema. ¿Por qué? Porque como no estaba todo bien, entonces esas palabras le eran muy pesadas. Pero en estos últimos tiempos algunos clamarán, como lo profetizó Isaías, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y muchas personas prefieren eso. No, yo no quiero que se me siga diciendo que estoy enemistado con Dios. No quiero ir a la luz para que mis obras sean reprendidas. Más bien profetízame mentiras, no me digas que el Señor viene en el 2031, porque entonces mi pensión y mis hijos, ¿qué? Mi esposa. O no me digas que la marca de la vez se viene en 2028 porque, bueno, entonces no tengo tiempo para disfrutar la vida. Profetiza mentiras, di que van a llegar 1000 años de paz. Eso es lo que quisieran. Eso es lo que se nos revela aquí, en esta persona, que se nos pone como ejemplo a todos los que menosprecian la reprensión, para que nos demos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es pidiendo que se nos profeticen mentiras. Pero ella valientemente, Elena White, dice, este no es mi cometido. Y ojo, hermanos, porque lo que se nos dice aquí en Isaías 30:10 es contexto de la parte final del capítulo 30, donde se nos dicen que caerían las torres. O sea, que hace parte del mensaje del cuarto ángel, hace parte de un mensaje para nosotros hoy. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, Edison, es que en estos momentos que estás leyendo estos textos, la responsabilidad de cada uno de nosotros es tan grande y a veces no la entendemos. Es muy doloroso ver que un ser querido está ya cerca de que el Señor lo ha llamado al descanso. Y entonces se reúnen los familiares y le toman una decisión y dicen, no le vamos a decir la verdad. No le vamos a decir la verdad, vamos a dejar que mejore o que muera tranquilo en paz. Uno no sabe la responsabilidad tan grande que está tomando, porque si esa persona sabe, se le deja saber que su tiempo está cerca, esa persona todavía tiene ese tiempo, así sea muy cortico, para organizar su vida con Dios. Y nosotros le estamos quitando ese derecho. Y lo menciono por lo que tú estás leyendo, porque se toman decisiones que pensamos que van a beneficiar a una persona y lo que le van a hacer es un daño eterno, una pérdida eterna. Es muy doloroso esto. Y recuerdo que la vez pasada se mencionó algo del espíritu de profecía, que decía que la ceguera espiritual
no nos permite ver que necesitamos ser corregidos. Y esto es algo bien, bien triste y bien delicado. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Y sí, en realidad el mundo muchas veces prefiere una mentira apaciguadora que le dé tranquilidad, una verdad que lo conmueva, pero justamente eso hace parte de una conciencia adormecida que no ha despertado a conocer la belleza de la verdad, el amor de Dios manifestado en su palabra que es verdad. Y nosotros como cristianos siempre debemos amar la verdad y comprarla y no venderla bajo cualquier circunstancia. Y también acostumbrarnos a decir la verdad, que muchas veces eso traerá, no, no nos traerá muchos adeptos, ¿cierto? Más bien lo contrario, pero debemos de tomar la resolución que tomó aquí la hermana de White y tomarlo como ejemplo. Damos lo que dice. Este no es mi cometido. O sea, profetizar mentiras, no, estaba, digamos, en los planes de Elena White. Dios me puso para reprender a su pueblo, y tan cierto como que ha puesto sobre mí una pesada carga, considerará a todos aquellos a quienes se proclama este mensaje como responsables del modo en que lo traten. No es solamente que nosotros podamos, digamos, decidir a quién escuchar, a quién no. Porque si el Señor envía a una persona para que nos dé un mensaje y nosotros no lo queremos escuchar, ya sabemos que a quien rechazamos no es a la persona. Porque Dios tomará como responsables del modo en que traten a sus siervos. Dios no debe ser tratado con desconsideración. La paga de los que menosprecian su obra estará de acuerdo con sus actos. Yo no escogí esta desagradable tarea. No me trae la alabanza o el favor de los hombres. Es una labor que pocos serán capaces de apreciar. Todos los que con sus tergiversaciones, celos, sospechas e incredulidad, creando en las mentes de otros prejuicios contra los testimonios que Dios me ha dado, limitan mi labor y hacen que mi trabajo sea doblemente duro, tienen un asunto pendiente con Dios. Y traigamos esto al tiempo actual. ¿Qué pasa con todos los que hacen esto mismo, que señalo aquí, con el hermano Víctor y la hermana Fanny? ¿Tienen un asunto con ellos o con Dios? ¿No yo? ¿Cuál es nuestra certeza en cuanto a que Dios los está dirigiendo a ellos para que dirijan a un pueblo? Porque cuando se nos dan palabras de reprensión, palabras que nos parecen muy duras, empezamos a rebotarnos? ¿Por qué será? Pero ojo, los que con sus tergiversaciones, celos, sospechas e incredulidad limitan la labor de los siervos de Dios, están trabajando en contra de Dios. Así que cuidemos y procuremos siempre trabajar del lado de Dios, que solamente hay dos bandos. Ella termina diciendo esto, mi hermano, ya le doy la palabra. Por mi parte, yo seguiré adelante en la medida en que la providencia y mis hermanos vayan abriéndome camino. En nombre de mi Redentor y con su fuerza haré cuanto pueda. Advertiré, aconsejaré, reprenderé y alentaré tal como dicta el Espíritu de Dios, tanto si se me escucha como si se me silencia. Mi deber no es complacerme, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial, el cual me ha encargado la obra. Para ella era fácil dejar de decir esas cosas. De hecho, por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías era igual. Se nos dice de Jeremías que era una persona tranquila, que no quería estar molestando a la gente. Pero como Dios le dio un mensaje que era de amonestación, no podía hacer otra cosa que molestar a la gente. Y esto le traía la enemistad de esa gente que él quería salvar. Porque les pasaba como a Pablo. Los que amaba lo empezaban a odiar a él porque les decía la verdad. Pero nosotros debemos de tener esta resolución de Elena White, que si nuestro deber está en esa parte, que no trae la alabanza de los hombres ni la compañía de ellos,
¿Estaremos dispuestos a hacerla? Dios quiera que sí, hermanos. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, solo para mencionar que la iglesia, obviamente, la iglesia adventista perdió ese enfoque. Tenía como tarea llevar el mensaje de los 3 ángeles y el último mensaje de amonestación. Ahora tenemos el mensaje del 4.º ángel y ahora sí es el último mensaje de amonestación. Y hemos leído al comienzo que si no somos reprendidos o no somos amonestados, no somos hijos. Y esto es fuerte. Entonces la verdad hay que presentarla como la presentaría Cristo, pero la verdad no se puede dejar de presentar. Gracias. Gracias a usted, hermano. Así es, y vamos a leer ahora un poco, unos versos más de Isaías 30, donde se nos cita aquí arriba el versículo 10, pero vamos a leer del 8 hasta el 12. Dice, ve pues ahora, le dice el Señor a Isaías, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que en el tiempo venidero quede como testimonio eterno. Recordemos que se nos está hablando de testimonios fieles, ¿cierto? Y aquí la palabra del Señor nos dice que lo que Isaías escribió estaría para el tiempo del fin como un testimonio. Y nosotros hemos profesado ser del pueblo de Dios, guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces es para nosotros. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, criaturas que no quieren escuchar la instrucción de Jehová. Que dicen a los profetas, no veáis, y a los videntes, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad ilusiones. Dejad ese camino, apartados de esa senda, cesad de confrontarnos con el Santo de Israel. Imagínense cómo nos revela el Señor lo que hay en el corazón de estas personas. Lo que están diciendo es que lo que quieren es que dejemos este camino, que dejemos de seguir a Jehová, Santo de Israel. Pero recordemos lo que el pastor Antonio nos enseñó hace poco en su seminario. El Santo de Israel tiene una connotación directa con Víctor San Vicens. No sé cuántos vieron esto, pero el Santo de Israel es una relación directa a San Vicens, modo de nuestro amado pastor Víctor, nuestro tercer Elías. Entonces, damos que lo que nos están pidiendo, que dejemos ese camino. Pero el Señor dice, pero porque desechasteis esta palabra y confiasteis en opresión y en perversidad, en ello os habéis apoyado. Por lo tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué nos está diciendo? Y uniendo estas dos cosas, que así como las personas que se opusieron a la predicación y obra de Elena White estaban trabajando en contra de Dios, y Dios había de manifestar de qué parte estaba. En el pasado, por ejemplo, con Moisés, Datán y Abiram, Coré, con cualquiera de ellos, que asimismo lo haría al tiempo del fin con el Santo de Israel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las personas que dejan este camino, que lo han aceptado por un momento y luego se apartan? ¿Qué es lo que nos ha dicho Víctor? Son palabras duras, palabras muy duras, pero si tú has aceptado este mensaje como viniendo de parte de Dios y luego lo rechazas, estás cometiendo el pecado imperdonable. Así que pongamos cuidado a que le damos el sí, porque hemos de afirmarnos en ese sí. Nuestra palabra debe ser sí, sí es sí y no si es no. Ahora, algo más para decir sobre esto, vamos adelante. Ok, dice, Cristo advirtió a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
Así que por sus frutos los conoceréis. Recordemos que árbol es un símbolo de hombre, ¿cierto? El fruto es símbolo de buenas obras y que echado en el fuego es símbolo de ser rechazado por Dios y perdido. Hermano G, y aquí el consejo que ella le da. Tiene delante de usted una prueba. Estamos hablando de pruebas. Puede pasarla si tal es su deseo. No es preciso que permanezca en la incertidumbre y en la duda. Satanás está al alcance de la mano para sugerir una gran variedad de dudas, pero si abre los ojos a la fe, encontrará suficientes pruebas para creer. ¿Será que no? Yo creo que las tenemos, suficientes pruebas para creer la predicación de este mensaje. Sin embargo, Dios nunca eliminará las causas de la duda. Ojo, porque si nosotros queremos tener una certeza del 100% de que esta es la verdad y que Dios está aquí, estamos queriendo un imposible. Eso no va a pasar. Dios nunca eliminará las causas de la duda. Quienes prefieren permanecer en un ambiente de dudas e incredulidad pueden disfrutar de un privilegio nada envidiable. Dios da suficientes pruebas para que las mentes sinceras puedan creer. Pero ¿quién, amparándose en la existencia de ciertas cosas que esta mente finita no puede entender, no reconoce el peso de la evidencia, quedará en el ambiente frío y helado de la incredulidad y la duda? Su fe naufragará. Entonces, nuestra esperanza está firmada ¿en qué? ¿En fe o en qué? En fe y en pruebas, hay pruebas. Eso. Muy bien, hermano. Vamos a ver. Parece que usted considera una virtud alinearse en el bando de los que dudan, en lugar de tomar partido por los que creen. Considerar es una virtud, es una muestra irrefutable de ceguera, no. Jesús jamás elogió la incredulidad, jamás planteó dudas. Sus milagros fueron prueba para su nación de que Él era el Mesías. Aún así, algunos consideraron que dudar de Él era una virtud. Y razonando según la mente humana, en todas y cada una de las buenas obras del Salvador, encontraron algún aspecto digno de censura o cuestión. ¿Y era porque el Señor tenía cosas dignas de censura o cuestión? No, era porque ellos querían dudar, no querían creer. Dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Y sin embargo eran el pueblo de Dios. Pero luego aquí se nos muestra el caso del centurión, que dijo, Señor, con tan solo que digas la palabra, mi siervo sanará, ¿cierto? Esa es la fe que nosotros necesitamos. Si el Señor ha dicho que vamos a poder vencer, es porque vamos a poder vencer. Si el Señor ha dicho que por los méritos de Cristo nosotros podemos ser salvos, es porque podemos ser salvos. Y podemos afirmar hoy día que somos salvos por los méritos de Cristo. Si nosotros hoy día no podemos decir eso, es porque no tenemos verdadera fe en Cristo, es porque queremos justificarnos por obras y no por fe. Porque ¿acaso se nos llamó porque fuéramos buenos? ¿Acaso se nos llamó a participar de la obra de Dios porque nosotros éramos las mejores personas en el mundo? ¿O porque estábamos necesitados? El Señor sabía que estábamos dispuestos a recibir su ayuda. Entonces, si por fe no hay obras, no nos volvamos atrás. Si empezamos por el Espíritu, terminemos por la carne, como decía Pablo, ¿cierto? Porque Jesús alabó la fe en contraste con la duda. Mostró que los hijos de Israel tropezarían a causa de su incredulidad, la cual los llevaría a rechazar la gran luz, será la del cuarto ángel, y acabaría con su condenación y rechazo. Tomás declaró que no creería sin haber puesto antes su dedo en las llagas de las manos del Señor e introducir la mano en su costado. Cristo le dio las pruebas que deseaba y luego reprendió su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cierto? Entonces, a pesar, el Señor, muy amante, como nos lo recuerda el hermano Vicente, y de esa forma nosotros debemos de actuar. Y sin embargo, también, sin dejar de decir la verdad. Está bien, yo te voy a dar la prueba que tú deseas,
Sin embargo, también te voy a reprender por falta de fe, de incredulidad. Eso es verdadero amor. No profetizar cosas halagüeñas cuando sabemos que no vienen cosas halagüeñas. ¿Cierto? Eso nos trae el favor de los hombres. Y decir que todo estará bien, bueno, alabar. Podemos ganar muchísimos adeptos, pero con este mensaje, no pensemos que tendremos muchos adeptos, mis hermanos, y que se nos van a llenar las casas. Por lo pronto, seguirá siendo difícil. Llegará el momento en que la gente nos buscará y han de volverse a nosotros, pero nosotros no a ellos, porque el Señor nos ha apartado, nos ha hecho salir de Babilonia para que no seamos partícipes de sus pecados. ¿A qué volveremos? ¿A qué volveremos? En este tiempo de tinieblas y error, los hombres que profesan ser seguidores de Cristo parecen pensar que tienen la libertad de recibir o rechazar a los siervos del Señor según su deseo y conveniencia, sin que por ello sean considerados responsables de sus acciones. Yo voy a escuchar solamente los que a mí me agradan, ¿cierto? ¿Creemos realmente que tenemos esa licencia? La incredulidad y la oscuridad los dominan y por eso se toman esa licencia. Sus sentidos están adormecidos por la incredulidad, violan sus conciencias y se vuelven infieles a sus convicciones, a la vez que su fuerza moral se debilita. Ven a los demás en la misma luz que ellos están. Entonces, si nosotros estamos viendo siempre a los demás con duda, con sombra de que será que sí es sincero, será que está haciendo las cosas para Dios o para Él, quizás somos nosotros mismos los que no somos sinceros. Quizás no, yo diría que lo más seguro es que somos nosotros mismos. Así que pongamos atención, pero que lo que dice aquí es muy importante, nosotros no estamos autorizados para decidir a quién escuchar, a quién no. Cuando ya hay un cuerpo establecido como lo hay, cuando hay una dirección como la hay, lo más sensato que debemos hacer es someternos a ello. Y si hay algo que deba cambiar, si hay alguien que deba salir, el Señor lo sacará. En esta misma cita se dice sobre el hermano G, al cual se le dirigen estas palabras, que no seguiría en su cargo justamente porque estaba dejando y estaba empezando en el camino de la incredulidad. Entonces, si por ejemplo en Girona ponen a alguien a que dirija una escuela sabática que a nosotros no nos gusta, y nosotros decimos, no lo escucharé porque es que no es de mis afectos, estamos haciendo lo mismo que ella reprende aquí. Estamos tomándonos una licencia y una libertad de decidir a quién escuchar y a quién no. Pero si antes hemos reconocido que Dios está aquí, entonces debemos de actuar quienes han reconocido que Dios está aquí. Pero estoy viendo que están muy calladitos mis hermanos. No sé. Bueno, igual esto me viene bien a mí porque vamos a poder terminar. Escuchándolo. Igual me viene bien a mí porque vamos a poder terminar, pero es que si no me participan es como que pronto les está disgustando lo que digo o no me están entendiendo. Ay, no, hermano para Edison, nada. no diga eso. No, Diga para eso, nada, está hermano. muy interesante el tema y usted sabe que yo soy un poco participativa porque, no sé, yo no entiendo, o sea, no es que no entienda, sino que a veces las palabras no me salen. Pero no, hermano Edison, nunca diga eso porque el tema está muy interesante y la verdad, a mí me gusta muchísimo. Hermano, nosotros hemos apagado el micrófono porque aquí enseguida están trabajando unos techos y unas latas, entonces para que no se escuche todo ese ruido allá, pero estamos todos pendientes de lo que usted está compartiendo. Muy interesante, mi hermano. Y aparte, Edison, logrando pues este momentico de pausa acá enseguida, es mirar que el mensaje de la hermana Elena, que no a todo el mundo le gusta, porque la gente dice es que es una palabra muy fuerte, es que es muy extremista, es que todo lo de ella da miedo, entonces uno lo asocia con el mensaje de Víctor, lo mismo dice la gente. Ay, no, pero es que como él habla, pero es que todo es terrorífico, pero es que todo lo que hablan ahí es como cosas malucas, es muy poco lo bueno que hablan. Entonces asocia uno los dos mensajes que vienen como de la mano, ¿no? Y rechazados los dos. Y rechazados los dos porque hacen parte del mismo mensaje como hemos visto. Sí, El así mensaje es. del cuarto ángel es el mensaje de los tres ángeles con gran poder y gloria. Pues, así es.
Hermana Ruth, bien pueda. Ruth, bien pueda. Hermano, no, que todo lo que usted está leyendo, yo me lo voy aplicando a mí mismo, a mí misma. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces, adelante. Así debe ser, hermano. Gracias. Raúl, bien. Yo les confieso, mis hermanos, que le había dicho a Cristian que me excusara porque no me iba a conectar. Iba a descansar un rato para viajar ahora, debo salir para Pereira ahora con unos repuestos. Y dije, no, no pude dormir. Dije, no, mejor me conecto, no pierdo estas 2 horitas de conexión y veo que este estudio era para mí. Muchas gracias, Edison, y a todos. Este estudio me ha dado duro en el corazón y como dijo la hermana Ruth, me lo aplico para mí. No en la parte del mensaje de alguno de los hermanos de Girona, porque a todos los escucho con el mismo fervor, pero sí en el principio de lo que les hablé de la autosuficiencia y todo eso, es un mensaje perfecto y hemos aprendido mucho hoy, hermano. Muchas gracias y me alegro de que no me haya puesto a descansar. Gloria a Dios. A Dios, Dios hermano. tenía un mensaje directo para mí hoy. Muchas gracias, Edison, hermano. Y sus participaciones también le han dado cuerpo a esto así. Siempre va a ser oportuno su participación. Lo queremos. Hermana Sandra, ha levantado la mano. Luego el hermano Sí, Víctor. hermano, definitivamente es la actitud de uno la que en un momento determinado puede hacer que algo rechace o que simplemente se sienta un poco extraño, que no acepte algunas doctrinas o muchísimas cosas, y más las de nuestro ministerio, y que también si nos ponemos a ver, no es nada fácil para la mayoría, hermano, porque es llegarle al corazón y a la vida de las personas y pensar que deben haber renuncias y que se debe transformar realmente la vida y los hábitos de uno. Eso no es tan fácil para la mayoría, hermano, para nada. Desde allí que a veces vienen todas las actitudes que vienen. Pero gracias a Dios, el Señor nos ha dado tanto, pero tanto con este misterio que no tenemos forma, nosotros no tenemos forma de refutar porque nos llega de una manera, de otra, de un color, de un texto, de una forma, de un libro, de un audio, de un canto, mejor dicho, por todos los lados estamos siendo glorificados. Amén. Todo manifiesta la gloria de Dios. Así es, hermano. Gracias a Dios que así es. Y claro, no es fácil. Y por eso el camino cristiano es para valientes. Que el Señor nos ayude y que nos fuerza. Hermano Vicente, bien. Sí, yo veo que el texto es claro, pero hay un texto en Hebreos 3:13 que nos invita a que en algunas versiones dice que nos amonestemos los unos a los otros cada día. En la Reina Valera dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hay que ser vigilantes, hay que hacer exhortaciones con base en cómo, en el amor que el Señor tiene por nosotros. O sea, la exhortación es válida cuando se hace con amor y cuando se hace por el bien general, más no personal. Ese es bien importante. Esta mañana hablaba el hermano Ángel del ejemplo de cómo las abejitas, cuando se ven atacadas por el avispón, ellas anteriormente, una sola no puede hacer nada, pero cuando varias lo ven venir y lo atacan para que no ataque la colmena, ellas pierden su aguijón. Perder el aguijón es dar la vida, y es dar la vida por amor. Entonces, sí es prudente que nos amonestemos los unos a los otros en el amor de Cristo. Ya que nosotros individualmente pensemos lo que está diciendo el texto, de que pensemos que tenemos la libertad de recibir o rechazar a los siervos de Dios,
es una cosa totalmente diferente. Pero tú lo dijiste que en la multitud de conceptos hay sabiduría y es prudente que nos mantengamos con esa mira. Es cierto, hay que vigilar que el enemigo no se meta y destruya lo que el Señor le ha dado a este ministerio y se está construyendo en él. Gracias. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Hermana Luz. Sí, así es, mi hermano Vicente. Todo lo que yo escucho del ministerio, todo lo que yo escucho del espíritu y profecía, es el Señor enseñándonos. Yo lo miro desde que el Señor nos está dando el mensaje. Y sí, nos cae muchas veces a nosotros. Y estar atentos a no caer en esa tentación y no dejarnos tentar de pensar una cosa diferente, sino con respeto aceptar esa amonestación. Y cuánto es el amor de Dios para nosotros que somos la última generación, cómo nos está preparando. Eso es lo que tenemos que pensar, cómo el Señor nos está preparando con todo esto que nos deja el ministerio y el espíritu y profecía. Porque miren cómo preparó todo, cómo preparó la hermana Elena Edeguay para dejar todo esto escrito para la última generación. Cuánto amor y cuánta misericordia. Así es. Amén, hermano. O sea, por tanto amor. Y hermanos, nada más esto, ese testimonio, como lo empezamos hace 8 días y les compartía, no está dirigido particularmente a nadie, sino que más bien muestra un caso que se puede generalizar y muestra unos principios de acción a los cuales podemos estar ciegos si alguien no nos lo dice. Por ejemplo, aquí en esta lectura probablemente no nos daríamos cuenta. Entonces, ese es el propósito. Más vamos a ver, al final ya estamos terminando, faltan estos 2 párrafos nomás y ya terminamos la cita, cerramos el tema del día de hoy, pero vamos a darnos cuenta cómo es engañoso el corazón del hombre y cómo podemos afrontar eso y cuál es la situación que digamos, cuál es la posición que debemos tomar, que puede que, o sea, no siempre vamos a estar equivocados, así como no siempre estaremos en lo correcto, pero cuando sintamos digamos, esa indisposición a no querer participar o a no querer escuchar, a no querer seguir aprendiendo, neguémonos a nosotros mismos y pongamos eso en el altar y ofrezcámoslo como un sacrificio, si es que para nosotros es sacrificio, y pidámosle al Señor que siga haciendo su obra en nosotros, que no se endurezca nuestro corazón. Porque a lo que pasa, y cuál es el ejemplo que ella nos pone de rechazar a quienes Dios envía. Cuando Cristo envió a los 12, les ordenó: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, no recibe, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, nuestro día, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque rechazaron a los enviados de Dios. Esto está Mateo 10, del 11 al 15. Les advirtió que se guardaran de los hombres porque serían librados a los consejos y azotados en la sinagoga. Y concluye con esto: el corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo vino a la tierra. Como el pueblo hizo cuando él estuvo en la tierra, harán todo cuanto esté en su poder para ayudar al gran adversario en su tarea de dificultar, tanto como sea posible, la labor de los siervos de Cristo. Debemos apoyar y no dificultar. Flagelarán con la lengua, difamando,
y esparciendo falsedades. Ojo, criticarán los esfuerzos que el siervo de Dios les pida que hagan y harán que se vuelvan en contra de él. Ay, más plata. No, esos que están ya infatuados y están llenos de ambición y aman el dinero. Eso es para hacerse casas con piscina. Muchas veces lo dicto. Por eso están pidiendo plata, no porque quieran hacer la obra de Dios. Con sus perversas conjeturas verán fraude y doblez allí donde solo haya perfecta integridad y justicia. Acusarán de tener motivaciones egoístas a los siervos de Dios, cuando el mismo Dios los guíe y cuando incluso sean capaces de dar la propia vida si Dios así lo demanda. Si al hacer así pueden hacer que la causa del Señor avance. Quienes menos hacen, quienes menos invierten en la causa de la verdad, son los más proclives a expresar la falta de fe en la integridad de los siervos de Dios que en la obra ocupan una posición de responsabilidades pecuniarias. Pero los que confían en la obra de Dios están dispuestos a arriesgar algo para su avance, y su prosperidad espiritual estará proporcionada a sus obras de fe. La palabra de Dios es nuestro modelo, y sin embargo, cuán pocos la siguen. Nuestra religión tendrá escaso valor para nuestros amigos si solo es teórica y no tienen una aplicación práctica. Muchos que profesan seguir la Biblia llevan con ellos la influencia del mundo y la soberbia. Son como una nube que hiela el aire en que otros se mueven. Estas palabras tan duras, en principio, terminan revelándonos hacia dónde tienden esos pasos de incredulidad. Tienden a hacer lo que hicieron los llamados pueblo de Dios con Jesús en su momento. Que hoy nos parezca que no, solamente es una desaveniencia, simplemente no nos entendemos. Al final eso puede hacer nido en nosotros y crecer y dar frutos de injusticia. ¿Cierto? Entonces, para que eso se pueda evitar, tenemos que tener la palabra de Dios como nuestro modelo, ¿cierto? Y seguirla, y leerla, y estudiarla. Así termina la cita, mis hermanos. Voy a ir a la presentación para compartir la parte final de la misma y cerrar el día de hoy. Muchas gracias igual por estar aquí, también por la participación, por hacerme notar que igual sí se está entendiendo y valorando, porque es necesario también para cobrar ánimo y poder seguir. Muchas gracias a ustedes. Vamos a cerrar con esto. Y también muchas gracias por la paciencia que han tenido. Sé que tenemos ansiedad por lo que viene adelante, pero ya llegará su momento, el Señor lo dispondrá y va a ser en el momento en que mejor llegue para cada uno de nosotros. Ahora les pido el último esfuerzo del día. Vamos a la cita de antes que decía, el perfeccionamiento es ilimitado. Me dicen por favor si ya están viendo la presentación. Sí, se está viendo perfecto. Gracias, hermana. Dice, cada día debéis aprender algo nuevo de las Escrituras. Escudriñadlas como si buscarais tesoros ocultos, porque contienen las palabras de vida eterna. Orad por sabiduría y entendimiento para comprender esos escritos sagrados. Cuidado, que de pronto no sea esto lo que nos falta y por eso no entendemos. Que antes no estamos orando para que el Señor nos abra el entendimiento. Y no digo aquí públicamente, sino en la intimidad. Si lo hacéis, hallaréis nuevas glorias en la palabra de Dios. Sentiréis que habréis recibido luz nueva y preciosa sobre asuntos relacionados con la verdad. Y las Escrituras recibirán constantemente nuevo valor en vuestra estima. Porque cercano está el día grande de Jehová,
y muy presuroso, Sofonías 1:14. Y Jesús dice, he aquí yo vengo presto, Apocalipsis 22:12. Debemos tener siempre presentes estas palabras y obrar como quienes creen de veras que la venida del Señor se acerca y que somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Las energías vitales de la Iglesia de Dios deben ser puestas en activo ejercicio para que el gran objeto de la renovación propia, para el gran objeto de la renovación propia. Cada miembro debe ser agente activo de Dios. Y nos dice que leamos Efesios capítulo 2, 18 al 22. Si algún hermano lo puede buscar, voy a terminar la diapositiva y luego lo leemos. Esta es una obra particular, la que se nos dice en Efesios, que debe ser llevada a cabo con toda armonía, unidad de espíritu y vínculos de paz. Ojo, armonía, unidad de espíritu y vínculos de paz. Esto se tiene que manifestar en nosotros, hermanos. Debemos hacer esfuerzos para que se conserve lo que ya hay y para que se multiplique. No debe darse cabida a las críticas, las dudas y la incredulidad. Ahora, ¿qué nos decía Pablo en Efesios? Capítulo 2, 18 al 22. Lo leo. Sí, hermano, por favor. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Es que nos dice, Amén. no somos partículas individuales en la iglesia de Dios. Somos miembros Ajá. de un mismo cuerpo. Debemos de estar edificados principalmente en Cristo, pero en los apóstoles y en los profetas. ¿Cierto? Como fundamento y luego ir creciendo en nuestra fe. Pero se nos dice, es una obra particular, es una obra individual, sí, pero que tiene que hacerse en comunión con nuestros hermanos, con armonía, unidad de espíritu y vínculos de paz, sin críticas, sin dudas y sin incredulidad. ¿Vale? Para que no tengamos una falsa seguridad. Porque cercano, y otra vez nos repite, porque cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Pero, ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? ¿Quiénes se están preparando para subsistir en ese día de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo en su puesto. Dice por sus acciones lo que dicen los laodicenses. Soy rico y estoy enriquecido. Ahora, mis hermanos, esto tampoco es para que nos conmovamos y empecemos a actuar a la loca, ¿cierto? Y con imprudencia y con impaciencia. No, cada cosa tiene su tiempo, ¿cierto? Pero el hecho es siempre estar haciendo algo, no dormidos en nuestra concupiscencia y considerando que está todo bien, sino siempre conmovidos. Tenemos poco tiempo. No vamos a malgastarlo diciendo, todo está bien y ya lo que tenga que venir, que venga. No, tenemos la oportunidad de prepararnos para que en los momentos de tentación que vienen, que están por sobrecoger, para que en los grandes arandeos que vienen adelante, no salgamos. Si es que ahora con los pequeños no hemos salido, vendrán los grandes. Y ahí también debemos y podemos mantenernos firmes. ¿Con qué fidelidad escriben estas palabras la condición actual de la iglesia? Que no conocen que son pobres. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo, que señalan defectos de carácter a los que yerran, pero ellos dicen, esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traéis. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad. Una excusa que no será suficiente. Aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Que dice, esto no es para mí.
porque yo ya creo. Está diciendo mi Señor tarda en venir. Profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad, como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida del Señor se tarda. Pero no se tarda, hermanos. Quedan menos de 6 años y contando. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos. Acepta las máximas del mundo y se conforma a sus costumbres y prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. Temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. Recuerden y vean esto como compagina de bien con el testimonio que leí. Así hiere a sus consiervos. Somos todos consiervos, hermanos. Somos todos consiervos, todos tenemos el mismo propósito. No hay por qué pelear. En el mundo se pelean, en el mundo se compite por quién es el mejor, por quién va a llegar de primero. Aquí no estamos compitiendo por honores, ni gloria, ni alabanza de hombres. Si queremos agradar a los hombres, entonces no podemos servir a Dios. ¿Cierto? Entonces, no peleemos ni compitamos entre nosotros. A medida que se aparta del pueblo de Dios, se une más y más con los impíos. Se los encuentra comiendo y bebiendo con los borrachos, uniéndose con los mundanos, participando de su espíritu. Y así queda adormecido en una seguridad carnal, vencido por la indiferencia y la pereza. Su mal se inició cuando comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que le siguieron. Entonces empezamos dejando de vigilar, dejando de leer, dejando de orar y luego dejamos de ir a las reuniones y luego dejamos de escuchar los videos y luego dejamos de leer, luego nos apartamos, luego volvemos al vómito, los perros. Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo. Eso no va a cambiar. Los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Él no va a dejar de hacernos la guerra. Por esto nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar de continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados por Satanás. Una vez más, no hay de otra. Solamente hay 2 caminos. Y o recogemos con Cristo o desparramamos con Satanás. Ahora sí, mis hermanos, con esas palabras desearles que tengan una feliz semana, que sigan esforzándose. Cuando sean probados, no lo vean como que Dios está airado contra ustedes, sino que desea pulir en nosotros, desea purificarnos y enseñarnos un nivel más allá de nuestra fe. Que desea que sigamos creciendo en la fe, edificándonos y ayudando. Hermana Nerlis, me está un gusto saludar. Sí, hermano, muy edificante el tema. Y sí, debemos estar firmes y tener mucho cuidado y orar unos por otros, porque Satanás está al acecho, hermano. Es que como usted dice, hay personas que han salido del ministerio. Por ejemplo, yo miraba en Facebook a cierta persona que cuando yo miraba sus publicaciones de ella, yo decía, wow, ella sí, qué discernimiento. Bueno, voy a decir su nombre, la doctora Tapia. Se miraba en el Facebook, hermano, que ella tanto que defendía el 2031, defendía el tercer Elías, y ahora resulta, hermano, que ella ahora está defendiendo a capa y espada a la iglesia adventista, diciendo que la iglesia, que ya no hay otra iglesia, cuando ella recibió toda esa luz. Es por eso que nosotros debemos orar unos por otros, porque nos puede pasar a uno de nosotros Señor. y caer en eso. Amén, Sí, y orar, porque es que hasta, lo digo por experiencia propia, porque hasta a mí a veces he dejado la oración y como dice el hermano Edison, eso lo aleja a uno bastante y lo va alejando y lo va alejando. Que el Señor nos ayude a estar firmes, hermano, y orar unos por otros. Ese era mi comentario. Amén, que Dios nos ayude. Amén, amén, hermana Nerlis. Edison,
Sí, hermana. Es demasiado importante en lo que acaba de comentar la hermana Nerlis. Hay que preocuparnos mucho cuando no sentimos la necesidad de orar. Cuando no sentimos la necesidad de orar es cuando más tenemos que orar. Cuando nos da pereza coger la Biblia es cuando la tenemos que coger. Porque como lo dice ahora muy claramente usted, una cosita que uno vaya descuidando le va cogiendo ventaja. Y si usted hoy no ora, mañana ora más poquito. Pasado mañana ya no le hace falta y después termina por dejar de orar. Igualmente pasa con lo de la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, todos estos párrafos que usted ha puesto ahí del espíritu de profecía, es que ahí nada tiene desperdicio. Entonces, a mí me gusta mucho leer los libros de Elena. No sé, y quería hacer esa pregunta. Hay veces no leo la Biblia porque estoy leyendo los libros de ella, pero en lo personal yo pienso que es que los libros de Elena son un ampliamiento de la Biblia. No sé qué tan malo esté que uno lea los libros y descuide un poquito la lectura de la Biblia. Es una pregunta. Es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, hermana. Elena White, esa forma que tiene de explicar en sus libros, tiene la intención de que vayamos directamente a la Biblia y veamos la fuente, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos leyendo a Elena White, se nos queda el concepto que es ya más profundo y luego cuando volvemos a la palabra, nos damos cuenta de que ese concepto ya nos viene directamente cuando leemos el versículo. Entonces, la unión de las dos cosas va a ser mucho mejor, ¿cierto? Hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Eso sería lo que puedo decir, pero los dos vienen dirigidos por Dios y si el Señor tuvo a bien darnos mensajes por medio de la hermana Elena de White, es porque lo necesitábamos y porque solos no podríamos alcanzar esa luz. Entonces hay que aprovecharlo, hermano. Hermana Sandra, hermano Vicente, bien pueda. Hermano, refiriéndonos a eso, hay algo que yo también aconsejo mucho que lo he ido aprendiendo en este año y se está convirtiendo también para mí una guía bastante importante diaria y que se puede hacer en cualquier momento, digamos, un momento de la ducha, momento en que uno se está arreglando, acomodando para salir o cualquier instante puede estarlo escuchando y está aprendiendo también de la palabra de Dios. Los devocionales del Elena G. White son, hemos dicho, son súper, porque nos amplía y nos da la ventaja de que cuando no tenemos el espacio y el tiempo de coger también allí la Biblia o cualquiera de los libros, los textos, pues el audio nos lleva, nos enseña. Entonces, Sí es. Yo creo que el verdadero problema sería que no hagamos ninguna de las dos, ¿cierto? Pero hay que hacer lo que está a nuestro alcance. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, solo para recordar que ella misma mencionó que ella era una luz pequeña para guiarnos a la luz mayor que es Cristo Jesús. O sea, hay que hacer las dos cosas y van cogidas de la mano, porque muchas veces se nos señala que nosotros no estudiamos la Biblia porque tenemos a la profetisa y seguimos a la profetisa, y a ella la acusaron mucho de plagio porque todo el tiempo usó la palabra de Dios y solo era para corroborar lo que Dios le había dado. Entonces, esa luz pequeña es una guía para nosotros poder entender y esclarecer todo lo que la palabra de Dios nos da. El mismo Juan el Bautista, yo tengo que mermar para que él crezca. O sea, ella se hizo esa luz pequeñita para poder guiarnos a nosotros estudio, y ella en ningún momento, esta más aún en la última conferencia a la que ella asistió, levantó la Biblia y dijo que la iglesia tenía que ser cristocéntrica. Sin Cristo no hay nada. Y eso lo dijo ella. Gracias. Sí, hermano, amén, claro que sí. Sí es. Claro que sí.
Sí, es ahora que vuelve a recordarnos lo de menguar para que crezca Cristo. Hay otro ámbito en el cual lo podemos aplicar y es menguar nosotros para que crezca el ministerio, que las personas vayan directamente allí, beban directamente de lo que el ministerio da para que podamos ser muchos más haciendo la obra, lo que necesitamos. Recordemos que un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Esta cita es bien interesante, no la vamos a leer completa, solamente como para que nos demos cuenta que a pesar de que sea tan duro, que realmente estamos en una condición tan desfavorable, aún tenemos esperanza si estamos escuchando esto y si nos aplicamos esto, como se ha dicho recientemente que lo estamos haciendo, porque esa es la forma de acercarnos a la palabra. El caso de los que son reprochados no es sin esperanza, no está más allá de los alcances del gran mediador. Aunque los llamados seguidores de Cristo están en una condición deplorable, sin embargo, no están en un aprieto tan desesperado como estuvieron las vírgenes insensatas, cuyas lámparas estaban apagando, y no había tiempo para reponer el aceite de sus lámparas. Cuando llegó el novio de las que estaban listas, entraron con él a la boda, pero cuando llegaron las insensatas, la puerta estaba cerrada, y ya era demasiado tarde para poder entrar. Pero el consejo del testigo verdadero no presenta a los que son tibios como si su caso fuera desesperado. Todavía hay una oportunidad para remediar esa condición. Y el mensaje laodicense está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor. Todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. La pureza de corazón y de motivos aún pueden caracterizar a los que son indiferentes y se esfuerzan por servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Vemos que es imposible, ¿cierto? Pero aún podemos ser conmovidos. Aún pueden lavar sus vestiduras del carácter y pueden emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Bueno, mis hermanos, una vez más, muy contento de poder estar aquí, de poder compartir con ustedes, retroalimentarme de ustedes y seguir aprendiendo con ustedes. Cuidémonos nada más de esta última cita y con esto terminaremos el día de hoy. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, hoy escuché varias veces algunas intervenciones y recordemos que Satanás quiere convencernos siempre de algo, de que estamos muy lejos, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor escudriña el corazón. Y voy a decir algo que no es bíblico, pero lo que yo siento es que si a alguno le hace falta esa milla, al otro le hace falta las 2 millas, al otro le hace falta 3 millas, pero estamos en el camino y el Señor escudriña nuestro corazón, Él las va a completar. Él las va a completar en su infinita misericordia. Entonces, no nos dejemos que el enemigo nos ataca y es que están muy lejos. Hoy todos los consejos son para que escudriñemos la palabra del Señor, para que le busquemos cada día. Nos ha dado tanta herramienta y tanto conocimiento que con la dirección divina nosotros vamos a poder llegar, no por mérito propio, sino por lo que Él hizo ya por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermano. Ana Ruth. Sí, yo quiero solamente recordar algo que dijo el hermano Víctor San Vicente esta mañana en la escuela sabática. No lo sé reproducir exactamente como él lo dijo, pero él mencionó al apóstol Pablo cuando dijo que el apóstol Pablo estaba corriendo la batalla, estaba recorriendo, ¿cómo es que dice el versículo? La carrera para alcanzar la corona. Entonces, yo sé que somos pecadores, sé que no somos perfectos, pero sí debemos tener la seguridad que estamos en el camino y que estamos con nuestro Señor Jesucristo y que por medio de Él tenemos la victoria. ¿Tenemos que seguir luchando? Sí. Amén. Sí, hay que seguir luchando y hay que seguir orando, leyendo la palabra, tratando de perfeccionar nuestro camino, pero no por eso
podemos pensar que si hoy morimos, que si hoy el Señor nos llama al descanso, ir con la certeza de que Dios, que estamos con Él y nos va a llevar a su reino. Sí es, hermano. Amén. Amén. Siempre con fe y esperanza, porque la victoria ya la ganó Cristo. Satanás es un enemigo derrotado. Dando Amén. patadas de ahogado. Amén. Vamos adelante, mis hermanos. Y esto como conclusión al mensaje que se le daba al hermano del testimonio, que se estaba oponiendo a que se avanzara en la fe, a que se siguieran enseñando nuevas verdades. Se puso como un guardián de la doctrina, cosa que no era su labor. La reprensión del Señor alcanzará a los que pretenden erigirse en guardianes de la doctrina, impidiendo que una mayor luz alcance al pueblo. Ha de hacerse una gran obra, y Dios ve que nuestros líderes tienen necesidad de una gran luz para que puedan unirse en armonía con los mensajeros que Él enviará a realizar la tarea que les ha asignado. El Señor levantó mensajeros y los dotó con su espíritu, y ha dicho: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Recordemos capítulo 58, donde se nos hace esa exhortación a guardar el sábado. Nadie corre el riesgo de interponerse entre el pueblo y el mensaje del cielo. El mensaje de Dios llegará al pueblo, y si no hubiera voz entre los hombres para darlo, las mismas piedras clamarían. Invito a cada ministro, todos aquí, a buscar al Señor, a poner a un lado el orgullo, a abandonar la lucha por la supremacía y a humillar su corazón delante de Dios. La frialdad de corazón y la incredulidad de los que debieran tener fe mantienen a la iglesia en la debilidad. Pero nosotros estamos comisionados para clamar a voz en cuello: Maranata 2031, el Señor viene, y no lo dudemos ni por un segundo, ni dejemos que Amén. Amén. pongan duda. Amén, hermano. Amén. Maranata Maranata 2031. 2031, hermano. Como los niños lo cantan en la escuela infantil. Maranata 2031. Hay Y que lo hemos darle- hecho nosotros también. Así es, hermano, así es. ¿Algún hermano quisiera orar especialmente para entregar el sábado y empezar la semana con la buena bendición del Señor? Sí, yo oro. Gracias, hermano. Oremos. Bendito y amado Padre de la gloria, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. A ti toda la honra, la gloria y el honor. Tú que vives y reinas, Señor, en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan bello, Señor, que tú nos has regalado, Padre Santo. Por todas las enseñanzas que nos has dado, tanto en la mañana, Señor, en la escuela sabática, en el culto, como ahora, Señor, también. Bendice a cada una de las personas que dieron los mensajes en este día y permite que nosotros, como oyentes, Padre Santo, tengamos nuestro corazón y nuestra mente abierta para que todo lo que hoy hemos aprendido quede en nuestros corazones, Padre Santo, y podamos llevarlo a la práctica. Bendice a todos aquellos que por algún motivo no pudieron estar, hermanos que no pudieron estar, para que, como dice el hermano Edison, Señor, no empecemos a alejarnos, Señor, sino por el contrario, que podamos ayudarnos los unos a los otros, Padre Santo, y estimularnos en amor para poder proseguir el camino, Padre de la gloria. Señor, en tus manos entregamos esta nueva semana que llega. Te pedimos que tus santos ángeles se acampen alrededor de cada uno de nosotros, Padre Santo. Y te pedimos también perdón por nuestros pecados y nuestras transgresiones, Papito Dios. Todo te lo pedimos y te lo imploramos, Señor, por los méritos divinos y santos de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Amén.